y después de haber hablado sobre temas institucionales, partidarios y la lucha contra la corrupción, nos interesan las ideas de los 4 candidatos respecto de la economía peruana. ¿Cómo activarla para que la tasa de crecimiento sea superior al mediocre 2.4% que se prevé para este año? ¿Y cómo hacer que este crecimiento se traduzca en una reducción de la informalidad laboral? Comenzamos con Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. En la situación de inestabilidad que tenemos normalmente es súper difícil, porque digamos, hoy tenemos todo paralizado, todos tienen miedo de invertir, es un país en donde no se encuentra seguridad jurídica, los funcionarios públicos todos están aterrados de firmar cualquier papel, cualquier documento, les cuesta muchísimo porque evidentemente estamos viendo qué situación nos vivimos, entonces frente a eso, mover la maquinaria es bien complicado. Y en el sector público estoy hablando de cosas chiquititas, no solamente que tengan que ver con economía, sino casi con todo, que un funcionario firme hoy un papel es re complicado, porque le caen todos encima, lo ocultan. Pero necesitamos hacer carreteras, pero por eso estoy planteando el problema. Ese es un problema muy serio. Tendríamos que ver entonces cómo activamos el Plan Nacional de Infraestructura. Tratar de que esos 50 y más proyectos que están pendientes puedan salir con una ventaja bien interesante. Creo que esto puede hacer atractivo el tema. Ya no estaríamos, o por lo menos seríamos mucho más detallistas, para que los que ganaban siempre ya no ganen, pues, y estoy hablando pues de Odebrecht, de Graña y Montero, de, digamos, los ganadores habituales, ¿no es cierto?, que separados por lo menos moralmente, por esta imputación que hay de toda la colectividad, puedan permitir que otras empresas medianas, más pequeñas, con más posibilidades, puedan acceder a estas licitaciones. Mira, el sector construcción es el que más rápido moviliza la economía nacional, entonces yo creo que por ahí tendría que pasar. ¿En qué tendría que preocuparse el Estado? De esto, de activar el Plan Nacional de Infraestructura. Aplicar, por ejemplo, el plan de los Panamericanos, que funcionó con tantísimo éxito. Ahí está el trabajo de Carlos Neuhaus. O sea, conversar un poco con él, ver cómo se puede aplicar esto. Yo diría más, ojalá lo convocasen Carlos Neuhaus para que cabece el asunto. Alguien de su capacidad que pudiera aplicar modelos como estos precisamente para por ahí comenzar a mover la máquina. Yo creo que eso sería una cosa rápida para tratar de revertir esta suerte de parálisis en la que nos encontramos. Es verdad que no solamente en el Perú, pero nos interesa el país, ¿no? Y yo creo que frente a eso tenemos grandes posibilidades. De acuerdo. Francisco Díez Canseco de Perú Nación. La pregunta se refiere, supongo, a lo siguiente. ¿Qué podemos hacer desde el Congreso para activar la economía? Porque nosotros no vamos a sustituir pero su partido, pues usted es presidente del partido Bengolea también, Sagasti es fundador y es el doctrinario, y el señor Renan Espinosa también. Bueno. Sí, pero la pregunta es esa, o sea, ¿qué vamos a hacer en el Congreso? Porque lo demás es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sin duda. Desde el Congreso hay varias cosas, ¿no? En los últimos 5 años se han devuelto al Tesoro Público un promedio de 23.520 millones de soles no utilizados del presupuesto de la República, que comprende el presupuesto del Gobierno Central, de las regiones y de los municipios. Nosotros vamos a plantear que el Ministro de Economía, no en una interpelación, informe todos los meses sobre la ejecución del presupuesto, que entiendo que este año en diversos ministerios solamente ha llegado a un 50%. Sé, por ejemplo, porque acabo de visitar la región de Ayacucho, que hace un mes habían ejecutado el 30%, y se dice, por ejemplo, que algunas alcaldías de Lima están en el 1%. Entonces, se debe utilizar el dinero del presupuesto debidamente y no pedir, como se ha pedido, se ha aprobado este año, 177.000 millones de soles para que luego el año entrante se queden en el Tesoro Público 25 o 30.000 millones no aplicados. Ese es un primer tema central de control, de fiscalización que sí le compete al Congreso de la República. Quiero mencionar una sola cifra. Se estima que la brecha de infraestructura de las escuelas del Estado es del orden de 100.000 millones de soles. Si en 5 años se han devuelto 23.520 millones de soles, en 5 años con ese dinero se hubiera podido cubrir esa brecha de infraestructura. En segundo lugar, ¿por qué ocurre esto? Porque los partidos políticos normalmente llegan al poder sin cuadros, sin personas capacitadas para gobernar y la jalan del sector privado y van llenando huecos. Y eso lo estamos viendo hace muchísimos años. Nosotros vamos a plantear que por ley se cree una Escuela Nacional de Administración Pública, que es lo que va a permitir que haya una, como en la escuela diplomática... 30 segundos, por favor, apelando a su capacidad de síntesis para explicar la esencia de por qué se debe votar por su partido y no por otro. Señor Bengolea, en 30 segundos. En 30 segundos es bien difícil, pero ok. Se nos viene un congreso de apenas 15 meses, no mucho más que eso.
y no se puede hacer absolutamente todo, de manera tal que tenemos que centrarnos. El objetivo del próximo Congreso tiene que ser tratar de llegar al bicentenario con las condiciones mínimas para que el siguiente Congreso pueda trabajar en casi todas las materias que hemos conversado aquí. Para que eso sea posible, es indispensable terminar la reforma política. Hay 4 cosas que nos parece que son indispensables porque no aguanta más. La reforma política, la reforma judicial, un paquete de seguridad ciudadana porque la gente no aguanta un instante más y la defensa del tema económico que aquí hemos planteado. Si esos 4 puntos los consensuamos y nosotros proponemos que inmediatamente después de la elección comencemos a trabajar al día siguiente, no cuando se esté en el Congreso, ya sabiendo quiénes son, comenzar a consensuar con los otros partidos para tratar de llegar con ideas claras y rápidamente producir las leyes que necesita la República para que en esos 15 meses podamos entregar un país distinto al Bicentenario. Muchas gracias. Francisco Díaz-Canseco de Perú Nación. Muy breve, nosotros vamos, de acuerdo a nuestro programa, a llevar al pueblo al Congreso. Así se llama nuestro programa. Vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública para votar a los corruptos del Estado peruano. Vamos a dar la ley de la igualdad para que en adelante la elección de congresistas sea 50% a través de los partidos políticos y 50% directamente candidatos independientes que se inscriben sin necesidad de acudir a los partidos políticos. Vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria. Vamos a crear la revocatoria del mandato. Vamos a crear un parlamento bicameral para que haya un diputado por provincia que represente realmente los intereses de esa provincia y no que, como ocurre ahora, vienen de sus regiones, se quedan en Lima y no sirven para nada en las regiones que los eligieron. Muy bien, vamos a eliminar el transfugismo y finalmente vamos a eliminar los sueldos a los parlamentarios, que reciban una cantidad por concurrencia al Pleno y a las comisiones y que chambeen para el pueblo, porque nosotros vamos a llevar real y efectivamente el pueblo al Congreso de la República.